Buenas tardes, me llamo Laura Celis y voy a presentar mi explicación del ejercicio 1 de electromagnetismo. Me encuentro en el grupo 144. Entonces, primero tenemos el ejercicio. Dos cargas puntuales Q1 y Q2 se encuentran separadas por una distancia en milímetros. Calcular la fuerza resultante que las cargas ejercen sobre otra también positiva de Q3, situada en el punto medio de la línea que une las dos primeras. Y toca hallar la fuerza cuando se encuentran en el aire y cuando se encuentran sumergidas en el aceite. Los datos que tenemos de Q1 son 113 microcoulombs, Q2 13 microcoulombs y Q3 144 microcoulombs. Y tenemos una distancia de 10 milímetros. Todo esto lo pasamos a la medición universal. Entonces tenemos que el primero quedan 113 por 10 a la menos 6 coulomb, 13 por 10 a la menos 6 coulomb, 144 por 10 a la menos 6 coulomb y 10 por 10 a la menos 3 metros. Primero tenemos que encontrar la fuerza que ejerce las cargas Q1 y Q2 en la carga Q3. Para eso utilizamos la siguiente fórmula, que es K, que es una constante, por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces acá, primero para encontrar la fuerza 1, multiplicamos la constante por Q1, que es 113 por 10 a la más 6, por Q3, y lo dividimos en la distancia al cuadrado, que en este caso son 5 a la menos 3 metros, debido a que solo es la mitad de la distancia. Eso nos da un total de 4.637.520.000 newtons. Ahora encontramos la fuerza 2, que es 9 por 10 a la 9 por 13 por 10 a la menos 6, que es Q2, por Q3, que es 114 por 10 a la menos 6, dividido en 5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Esto nos dio un total de 533.520.000 newtons. Y ahora calculamos la fuerza resultante en el vacío. Entonces tenemos que la fuerza resultante es la fuerza 1 más la fuerza 2. Entonces a los 4.637.520 le restamos 533.520. Eso nos da una fuerza total de 4.104.000. Y ahora calculamos la fuerza en el aire y en el aceite usando el valor que tiene cada una, que es constante, nunca cambia. Y tenemos que la fuerza en el aire, tenemos que dividir la fuerza total en la resultante del aire. Entonces 4.104.000 newtons dividido 1.0005. Eso nos da un total de 4.101.943.025 newtons. Y en el aceite es lo mismo. 4.104.000 newtons dividido 2.8, que es la constante del aceite, y eso nos da 1.465.719.286 newtons. Y ya, esto es el ejercicio.